El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible.
La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Tomó turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que se le hinchaban los tobillos, obligándose a sonreír a los clientes mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se volvió demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, ajustándolo ella misma a altas horas de la noche con la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, y sin embargo, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades para pañales, mantas y biberones. Recolectaba ropa de segunda mano de los vecinos, la lavaba cuidadosamente y la doblaba ordenadamente en un cajón, imaginando a sus bebés un día usando esas diminutas prendas. La soledad la atormentaba más por la noche. Se acostaba en la cama, con las manos descansando sobre su creciente vientre, y les susurraba a las gemelas, contándoles historias sobre el mundo, prometiéndoles que nunca las dejaría, que nunca se sentirían no deseadas. Se preguntaba si podían oírla, si podían sentir el amor que ya tenía por ellas. Cuando sintió sus primeras patadas, las lágrimas corrieron por su rostro, mientras la risa rompía su agotamiento. En ese momento, ya no le importaba el rechazo de Marco o la crueldad de sus palabras. Ella no era inútil, y ellas tampoco. Juntas, ya eran una familia. El día de su nacimiento fue largo y agonizante, una mezcla de dolor y miedo. La habitación del hospital era austera y estaba llena del zumbido de las máquinas, las luces brillantes presionando sobre ella mientras las contracciones sacudían su cuerpo. No había ninguna mano que sostuviera la suya, ningún susurro de aliento de una pareja, solo enfermeras y médicos hablando rápidamente mientras gritaba y se agarraba a las barandillas de la cama. Las horas se estiraron interminablemente, y justo cuando pensó que no podría soportar otro momento, la habitación se llenó con el sonido del llanto de un bebé. Luego, otro. 2 voces, 2 vidas, que perforaron el aire estéril y lo llenaron de algo sagrado. Cuando las enfermeras le colocaron a las recién nacidas en los brazos, Sofía se derrumbó por completo. Miró de una carita diminuta a la otra, ambas casi idénticas, con mechones de pelo castaño y ojos que se abrieron lentamente para revelar el mismo marrón profundo que los de Marco. Su corazón se encogió dolorosamente, pero no por arrepentimiento, sino por asombro. Besó cada pequeña frente, susurrando sus nombres entre lágrimas: Elena y Lucía. Al sostenerlas, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El mundo podía ser cruel, los hombres podían traicionar, el dinero podía desvanecerse, pero este amor era inquebrantable. Sofía dejó el hospital días después, con los brazos llenos y su futuro incierto.
No tenía pareja, ni riqueza, ni red de seguridad, pero tenía a sus hijas, y ellas la tenían a ella. Y mientras las llevaba al pequeño apartamento, que ahora sería su hogar, se juró a sí misma que nunca dejaría que el frío desprecio de Marco las definiera. No eran errores, y no eran cargas. Eran su propósito, su luz, y a partir de ese momento, cada decisión que tomara sería por ellas. Capítulo 2. Años de sacrificio. Los primeros años con Elena y Lucía fueron los más agotadores y los más significativos de la vida de Sofía. Su pequeño apartamento se transformó rápidamente en una guardería y sala de juegos, con cunas empujadas contra una pared y pilas de pañales y biberones alineadas donde quiera que hubiera espacio. Los llantos de dos bebés a menudo se superponían. Una la necesitaba justo cuando terminaba de calmar a la otra, y Sofía aprendió a moverse con un ritmo que nunca le permitía descansar. Mecía a una bebé en sus brazos, mientras la otra pateaba y se quejaba en la cuna, tarareando nanas que apenas recordaba de su propia infancia. El sueño se convirtió en un lujo que solo podía robar en ráfagas cortas. Su cuerpo le dolía por las constantes demandas, pero incluso cuando el agotamiento le nublaba la vista y sus brazos temblaban por sostener a ambas hijas a la vez, nunca pensó en rendirse. Su situación financiera era desesperada, pero la necesidad la empujó a la creatividad. Durante el día, trabajaba en la cafetería, dejando a las niñas con una amable vecina mayor que accedió a cuidarlas por una pequeña tarifa. Por la noche, regresaba a casa. Se quitaba el uniforme para alimentarlas, bañarlas y acunarlas antes de desplomarse en la cama, con ellas acurrucadas a su lado. Hubo semanas en las que se saltaba comidas para asegurarse de que hubiera suficiente fórmula para ambas. Noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina, contando monedas para pagar la electricidad. Las facturas se apilaban como enemigos que no podía derrotar, y sin embargo, cada mañana, cuando se despertaba y veía a sus hijas sonriendo en sus cunas, encontraba la fuerza para luchar de nuevo. Lo que más le dolía eran los susurros. Otras madres en el parque la miraban con lástima. Susurraban sobre lo joven que era, lo tonta que era por tener gemelos sin un marido. Los extraños a veces preguntaban directamente dónde estaba el padre, y cada vez respondía con silencio, mordiéndose la lengua para no decir la verdad que todavía cortaba como el cristal. Pero en esos momentos, cuando Elena y Lucía se aferraban a sus dedos o presionaban sus caritas contra su cuello, Sofía se recordaba a sí misma que sus hijas no se definían por la ausencia, sino por el amor que les daba cada día. A pesar de las dificultades, hubo momentos de pura alegría que la mantuvieron en pie. La primera vez que Elena se volteó, Sofía lloró tan fuerte que asustó a ambas niñas. Luego se rió hasta que le dolió el estómago cuando Lucía copió a su hermana solo unos días después. Sus primeros pasos fueron tambaleantes e inseguros, pero Sofía estaba allí de rodillas con los brazos abiertos, atrapándolas mientras se caían y elogiándolas como si hubieran conquistado el mundo. Sus risas llenaron el apartamento, resonando contra las paredes desnudas y haciendo que el espacio se sintiera menos solitario, transformándolo en un hogar. Sofía encontró orgullo en las victorias más pequeñas. Aprendió a remendar zapatos rotos, a cocinar comidas abundantes con sobras, a estirar cada euro hasta que casi se rompía. Cosió vestidos a juego con tela sobrante, sonriendo mientras veía a las niñas dar vueltas frente al espejo, sus cabellos castaños volando, sus ojos castaños brillando de alegría. A veces se detenía, observándolas,
y sentía una punzada de emoción agridulce. Se parecían mucho a Marco, y sin embargo, a diferencia de él, sus ojos llevaban calidez e inocencia, no cálculo. Era un recordatorio diario de lo que había perdido y lo que había ganado. Por la noche, cuando las gemelas finalmente dormían, Sofía se sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando la calle tranquila. La fatiga la oprimía, pero también lo hacía un orgullo silencioso. Había sobrevivido un día más. Sus niñas estaban alimentadas, seguras y amadas. Pensó en el momento en que Marco la despidió, las palabras que le había lanzado como si no fuera nada, y se dio cuenta de que se había equivocado. Ella no era inútil. Era la madre de 2 hermosas hijas que la necesitaban, que le daban a su vida un significado más profundo que cualquier dinero o poder podía comprar. A medida que pasaban los años, Elena y Lucía se convirtieron en niñas curiosas y brillantes que a veces hablaban al unísono y compartían un vínculo inquebrantable. Sus risas se convirtieron en el ancla de Sofía, sus abrazos en su recompensa, su confianza en su salvación. Cada lucha le forjó resiliencia, convirtiéndola en una mujer que podía soportar cualquier cosa. Sabía que la vida continuaría poniéndola a prueba, pero mientras tuviera a sus hijas, nunca se doblegaría a la desesperación. Y aunque el mundo de Marco era uno de torres relucientes y ambición despiadada, intocado por su presencia, el mundo de Sofía, lleno de risas, historias, rodillas raspadas y besos de buenas noches, era mucho más rico. Había perdido al hombre que pensó que amaba, pero había ganado una razón para vivir, y eso hacía que cada sacrificio valiera la pena. ¿Crees que el amor y la determinación pueden realmente superar la falta de dinero y apoyo? ¿Qué te pareció la fortaleza de Sofía? Comenta tus pensamientos abajo. Capítulo 3. Mundos opuestos. El destino es caprichoso. ¿Qué pasará cuando estos mundos opuestos colisionen? No te pierdas ni un detalle y suscríbete a nuestro canal. Y si te está gustando la historia, dale a me gusta y comenta. Para cuando Elena y Lucía cumplieron 8 años, sus vidas se habían instalado en un ritmo que era a la vez exigente y gratificante para Sofía. El pequeño apartamento todavía era estrecho, pero ahora rebosaba de proyectos escolares, dibujos a medio terminar pegados a las paredes y libros apilados de forma desigual. Cada rincón llevaba la huella de la presencia de las gemelas, desde los calcetines sin pareja metidos debajo del sofá hasta las manchas de pegamento con purpurina en la mesa de la cocina. Sofía a menudo se reía del caos, incluso cuando estaba fregando las marcas de los rotuladores de las paredes, porque significaba que sus hijas estaban creciendo, aprendiendo y creando. A pesar de todas las luchas del pasado, no podía negar que su hogar estaba vivo con amor. Las niñas eran inseparables pero distintas, 2 mitades del mismo todo con sutiles diferencias que solo Sofía notaba. Elena era audaz, a menudo la primera en ofrecerse como voluntaria en clase o en probar algo nuevo. Su curiosidad la impulsaba hacia adelante, con una energía intrépida. Lucía, por otro lado, era más tranquila, reflexiva y observadora, con una ternura que la hacía protectora de su hermana y su madre. Juntas, se equilibraban, y Sofía se maravillaba de cómo a menudo parecían comunicarse sin palabras, compartiendo sonrisas secretas o estallidos de risa que nadie más podía descifrar. Su vínculo le recordaba a diario los milagros que se le habían dado, incluso si vinieron a un costo que una vez pensó que era insoportable. La vida de Sofía seguía siendo un constante acto de equilibrio. Trabajaba largas horas en un pequeño restaurante,
sirviendo mesas y ayudando en la cocina cuando era necesario. El trabajo era agotador y el sueldo modesto, pero le daba lo suficiente para cubrir el alquiler, la comida y los útiles escolares. Algunas noches regresaba a casa tan exhausta que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, siempre encontraba la fuerza para sentarse con sus hijas, ayudarlas con la tarea o escuchar mientras relataban las aventuras de su día. Su entusiasmo, sus historias sobre compañeros de clase y dramas en el parque, infundían vida en su cuerpo cansado y le recordaban por qué había soportado tanto. Aunque el dinero siempre era escaso, Sofía se aseguraba de que sus hijas nunca se sintieran pobres de espíritu. Planeaba pequeñas aventuras, picnics en el parque, viajes a la biblioteca, hornear galletas juntas los fines de semana. Quería que vieran el mundo como algo más grande que las paredes de su apartamento, que creyeran que eran capaces de más de lo que sus circunstancias sugerían. Las niñas prosperaban bajo su cuidado. Sus maestros a menudo elogiaban su creatividad y determinación. El corazón de Sofía se hinchaba de orgullo cada vez que lo escuchaba, sabiendo que les estaba dando lo más importante: amor, estabilidad y la creencia de que eran valiosas. Mientras tanto, la vida de Marco Dávila existía en otro universo completamente diferente. Su empresa había duplicado su tamaño, incursionando en nuevas industrias, y su rostro a menudo aparecía en revistas de lujo, acompañado de titulares sobre su brillantez y su implacabilidad. Asistía a galas benéficas, cortaba cintas en lanzamientos corporativos y viajaba en aviones privados a destinos que Sofía solo había visto en revistas. El hombre que la había despedido a ella y a sus hijos, no nacidos todos esos años atrás, se había convertido en un símbolo de éxito. Para el mundo, era intocable, admirado y envidiado. Pero Sofía a veces se preguntaba, a altas horas de la noche cuando el apartamento estaba en silencio y las gemelas dormían, si él alguna vez pensaba en ella o en ellas. Se decía a sí misma que no importaba, que su ausencia la había obligado a ser más fuerte, pero el pensamiento aún se colaba sin ser invitado. ¿Alguna vez se arrepintió de las palabras que había dicho? Sabía que existían dos niñas con sus ojos castaños y su espíritu decidido, riendo, aprendiendo y creciendo sin él. Se sacudía esos pensamientos la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando Elena inclinaba la cabeza exactamente como Marco lo hacía una vez, o cuando Lucía sonreía de una manera que lo reflejaba a la perfección, Sofía sentía el escozor de viejas heridas. Aún así, no permitiría que la amargura definiera su vida. Se centraba en el presente, en la risa de las niñas, en sus logros y en la simple alegría de verlas crecer. Si Marco había elegido el poder y el dinero en lugar de la familia, entonces esa era su pérdida, no la de ellas. Creía que un día Elena y Lucía mirarían hacia atrás y verían no la ausencia de un padre, sino la inquebrantable fuerza de una madre que nunca se rindió con ellas. La vida continuaba en este delicado equilibrio. Sofía trabajando incansablemente, las gemelas prosperando, y Marco viviendo en un mundo muy alejado del suyo. Pero el destino tenía sus propios planes, y las líneas cuidadosamente trazadas entre sus mundos no permanecerían separadas para siempre. Llegaría el día en que Marco Dávila miraría a la cara a las hijas que había negado, y el imperio que había construido ya no sería suficiente para protegerlo de la verdad. ¿Crees que el destino es una fuerza imparable o que las personas controlamos nuestro propio camino? Comparte tus ideas en los comentarios. Fue en una tarde ordinaria,
mientras Sofía estaba recogiendo los platos de las mesas del restaurante después de un largo turno de almuerzo, que su vida dio un giro inesperado. Estaba agotada, con las manos ásperas por el fregado constante y la espalda dolorida por las horas de estar de pie, cuando su gerente se le acercó con un sobre. El papel era grueso, del tipo que olía débilmente a riqueza y poder, completamente diferente del correo barato que solía llenar su buzón en casa. «Esto es para ti», dijo su gerente, con confusión en su voz. Sofía frunció el ceño, secándose las manos en su delantal antes de tomarlo con cuidado. No reconoció la dirección del remitente, pero su nombre estaba escrito claramente en el frente, sin errores ortográficos como a menudo sucedía en las facturas o volantes. Esa noche, después de que Elena y Lucía terminaron su tarea y se sentaron en la mesa dibujando con crayones, Sofía finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta impresa en papel elegante, con un emblema dorado en relieve en la parte superior. La leyó una vez rápidamente, luego otra vez más lentamente, con el corazón acelerado. Era una invitación a una prestigiosa gala benéfica organizada en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Al principio pensó que debía haber un error, pero a medida que sus ojos se movían por la página, vio la explicación. Se había celebrado un concurso de arte escolar en colaboración con la fundación, y los dibujos de Elena y Lucía habían sido elegidos para ser exhibidos en el evento como ejemplos de creatividad sobresaliente de jóvenes estudiantes. La carta explicaba que las niñas, junto con su madre, estaban invitadas a asistir a la gala para que las niñas pudieran ser reconocidas por sus logros. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba un poco mientras bajaba la carta. Las niñas notaron su expresión de inmediato. Sus idénticos ojos castaños se abrieron con curiosidad. «¿Qué es, mamá?», preguntó Elena, inclinándose sobre la mesa. Lucía dejó caer su crayón, ya ansiosa por las respuestas. Sofía tragó saliva, tratando de estabilizar su voz mientras leía partes de la carta en voz alta. Mientras hablaba de que sus dibujos serían exhibidos, ambas niñas jadearon, cubriéndose la boca con las manos antes de estallar en chillidos de alegría. «¿Vamos a ir a una fiesta elegante?», exclamó Lucía, rebotando en su asiento. Elena aplaudió, ya preguntando qué se pondrían y si habría música. Su emoción era contagiosa, y por un momento Sofía sonrió, su corazón hinchado de orgullo por su alegría. Pero cuando volvió a mirar la carta, la inquietud se apoderó de ella. Sabía el tipo de personas que asistían a eventos como este: empresarios ricos, socialites, políticos y la prensa. Era el mismo mundo al que pertenecía Marco, el mundo que una vez la había masticado y escupido cuando la despidió con una risa fría. Una ola de ansiedad la recorrió mientras pensaba en entrar en ese ambiente brillante con sus hijas a su lado. Se imaginó la cara de Marco en su mente, la línea afilada de su mandíbula, los ojos castaños penetrantes que podían dominar una habitación. ¿Y si él estaba allí? ¿Y si el destino decidía poner su pasado directamente frente a ella? Sofía pasó los siguientes días dividida entre el orgullo y el temor. Por un lado, quería que las niñas experimentaran este honor. Habían trabajado duro, vertiendo su imaginación en su arte, y merecían verlo celebrado. Por otro lado, temía exponerlas a la crueldad del hombre que una vez había roto su espíritu. Pero mientras veía a Elena y Lucía charlar interminablemente sobre la gala, sobre cómo se pararían junto a sus dibujos, cómo comerían comida elegante, cómo le mostrarían a todos lo que habían hecho,
Sofía supo que no podía quitarles la oportunidad solo por su miedo. Se habían ganado este momento, y ella no dejaría que su pasado se lo robara. La semana previa a la gala estuvo llena de preparativos. Sofía le pidió prestado un vestido sencillo, pero elegante a una amiga, ajustándolo a altas horas de la noche para que le quedara bien. Para las niñas, logró comprar 2 vestidos idénticos de segunda mano en un suave color lavanda, lavándolos y planchándolos hasta que se veían como nuevos. Cuando Elena y Lucía se los probaron y dieron vueltas frente al espejo, sus caras brillaron de emoción y el corazón de Sofía se encogió de amor. No le importaba que los vestidos no fueran de diseñador o que su propio vestido no fuera nuevo. Lo que importaba era que sus hijas entrarían en ese salón de baile sintiéndose especiales. La noche del evento llegó, y mientras estaban paradas afuera del gran hotel de la ciudad, Sofía sintió que se le cortaba la respiración. El edificio brillaba con luces, limusinas se alineaban en la acera, y hombres con esmoquín acompañaban a mujeres con vestidos brillantes a través de las puertas giratorias. Elena y Lucía se aferraban a sus manos, sus ojos abiertos de asombro, susurrando sobre los candelabros visibles a través del cristal. Sofía se obligó a enderezar los hombros, a caminar con confianza, incluso cuando su estómago se revolvía de nervios. Se recordó a sí misma que estaba allí por sus hijas, que aguantaría cualquier cosa por su bien. Lo que no sabía mientras entraba en el deslumbrante vestíbulo era que Marco Dávila ya estaba dentro, su nombre grabado en la lista de invitados, su imperio entrelazado con la misma fundación que organizaba la noche. La colisión de sus mundos, con 8 años de gestación, ya no era evitable. El camino de Sofía y el de Marco estaban a punto de cruzarse una vez más, y nada, ni las paredes que él había construido, ni la fuerza que ella había forjado, permanecería sin cambios después de esa noche. ¿Crees que Sofía está lista para enfrentar a Marco? Y Marco, ¿qué hará al ver a las hijas que negó? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace de este drama. Capítulo 4. La verdad a plena luz. El momento que todos estábamos esperando ha llegado. ¿Qué le dirá Sofía a Marco después de 8 años? Si te has enganchado a esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. El salón de baile brillaba con una luz dorada. Candelabros colgaban como constelaciones congeladas sobre la multitud de invitados vestidos de seda, terciopelo y la perfección del esmoquín. Camareros se movían en silencio entre las mesas con bandejas de copas de champán, y el murmullo de risas y conversaciones educadas llenaba el aire. Sofía entró, agarrando con fuerza las manos de Elena y Lucía, conteniendo el aliento mientras intentaba mantenerse firme ante la pura extravagancia de todo. El suelo de mármol relucía bajo sus zapatos, y el aire olía débilmente a rosas y perfume caro. Había estado en este hotel antes, como empleada, llevando bandejas y lavando platos, pero nunca así. Esta noche no estaba allí para servir, sino para pararse junto a sus hijas, mientras su arte era exhibido para que lo vieran algunas de las personas más influyentes de la ciudad. Elena y Lucía jadearon al unísono al ver los caballetes dispuestos a lo largo de un lado de la sala, sus dibujos brillantes enmarcados y de pie con orgullo entre las piezas creadas por otros niños. Tiraron de las manos de Sofía, acercándola, sus ojos abiertos de asombro. Los invitados ya se habían reunido alrededor de las exhibiciones, asintiendo con aprecio, algunos incluso sonriendo mientras se detenían a mirar las coloridas escenas de naturaleza y familia de las gemelas.
Sofía sintió una oleada de orgullo tan fuerte que casi la ahoga, pero debajo de ella corría una corriente de inquietud que no podía sacudirse. Sabía que estaba caminando hacia el corazón del mundo que Marco gobernaba, y cada superficie brillante, cada sonrisa pulida le recordaba a él. En el otro lado del salón de baile, Marco Dávila estaba en un pequeño grupo de empresarios e inversores, su postura tan imponente como siempre, su traje a medida cortando una línea perfecta. Escuchaba a medias la discusión sobre posibles empresas. Su mente divagaba como a menudo lo hacía estos días, a pesar de sus esfuerzos por controlarla. La risa a su alrededor se sentía superficial, los tratos predecibles, los elogios vacíos. Tomó una copa de champán. Sus ojos castaños escaneaban la sala por costumbre, más que por interés. Y luego se congeló. Al otro lado del mar de vestidos brillantes y esmoquín, vio a una mujer de pie cerca de la exhibición de niños. Su cabello rubio brillaba bajo el candelabro, sus ojos azules afilados y llamativos incluso a la distancia. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, arrastrando fantasmas del pasado, pero luego notó a las dos niñas a su lado. Tenían unos 8 años, su cabello castaño brillaba, sus movimientos se reflejaban mientras señalaban sus dibujos y se susurraban emocionadas. Cuando una de ellas giró la cabeza, el pecho de Marco se apretó violentamente. Sus ojos eran del mismo marrón profundo que los suyos, enmarcados por las mismas pestañas, llevando una chispa que reconoció como propia. Y luego la segunda giró también, y el parecido se duplicó, innegable y abrumador. No podía moverse. Durante años se había enterrado en la memoria de Sofía, descartándola como un error, una distracción que había eliminado por el bien de su imperio. Se había dicho a sí mismo que tenía razón, que cortar los lazos lo había protegido de la debilidad. Pero ahora, mirando a las gemelas que tan claramente tenían sus rasgos, sintió que las paredes que había construido a su alrededor se agrietaban de par en par. Se le secó la garganta y la conversación a su alrededor se desvaneció en la nada. Se excusó abruptamente, ignorando las miradas curiosas de sus colegas, y comenzó a cruzar el salón de baile. Sofía lo sintió antes de verlo, una onda en el aire, una tensión en el pecho. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Marco mientras se acercaba, alto y sereno, pero visiblemente conmocionado, de una manera que nunca antes había visto. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, arrastrándola de regreso a esa oficina hace años, a la sonrisa burlona en su rostro y las palabras que la habían destrozado. ¿Embarazada? ¡Qué conveniente! ¿Cuánto quieres? Su agarre en las manos de Elena y Lucía se apretó, e instintivamente se puso un poco delante de ellas, su cuerpo una barrera entre sus hijas y el hombre que una vez había descartado su propia existencia. «Sofía», dijo él, su voz áspera, sus ojos fijos no en ella sino en las niñas que miraban con curiosidad desde detrás de ella. Por primera vez en años, su confianza parecía despojada, dejando solo incredulidad y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. ¿Son? Su voz vaciló. Su compostura se desvaneció. «¿Son mías?» La mandíbula de Sofía se apretó, sus ojos azules ardiendo con una mezcla de ira y orgullo. «Sí», dijo, su voz firme y clara a pesar de la tormenta en su pecho. «Elena y Lucía, tus hijas, las niñas que intentaste comprar antes de que nacieran». La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Miró a las gemelas de nuevo, asimilando cada detalle, la curva de sus sonrisas,
la inclinación de sus cabezas, la forma en que se paraban cerca de su madre, como si entendieran instintivamente que ella era su protectora. Su mente revivió esa noche en su oficina, su arrogancia, su crueldad, y por primera vez en su vida, Marco Dávila, el hombre que comandaba salas de juntas y conquistaba mercados, se sintió completamente impotente. Elena tiró ligeramente del vestido de Sofía, su voz tranquila pero curiosa. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, sus ojos castaños muy abiertos. La garganta de Sofía se anudó, pero obligó a su expresión a permanecer tranquila por el bien de su hija. «Nadie que necesites conocer», dijo en voz baja, aunque sus ojos nunca se apartaron de Marco. Las niñas parecieron satisfechas con la respuesta, volviendo su atención a su obra de arte, pero el corazón de Marco se retorció dolorosamente con la negativa. A su alrededor, la gala continuó como si nada monumental hubiera sucedido. La música sonaba, las copas tintineaban, las risas resonaban. Pero para Sofía y Marco, el mundo había cambiado irreversiblemente. Él se quedó allí, mirando a la familia que había abandonado, y ella se quedó firme, sus hijas detrás de ella, más fuerte de lo que nunca había sido. Y aunque ninguno dijo otra palabra, ambos sabían que este encuentro no era un final. Era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que cambiaría todas sus vidas para siempre. La confrontación ha llegado. ¿Crees que Marco merece una segunda oportunidad? ¿Y Sofía? ¿Debería permitirle entrar en la vida de sus hijas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación nos motiva a seguir creando. Capítulo 5. La redención. El final ha llegado. ¿Podrá Marco enmendar su error? ¿Y qué pasará con Sofía y las gemelas? No olvides darle a me gusta y dejar un comentario con tus pensamientos. Gracias por habernos acompañado en esta emocionante historia. Cuando Marco salió del salón de baile esa noche, lo hizo en una neblina que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La música había seguido sonando. La gente había reído y brindado como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, dentro de él, el orden cuidadosamente construido de su vida se había hecho añicos. Se sentó en la parte trasera de su coche, mirando la borrosidad de las luces de la ciudad, con el pecho oprimido y la mente acelerada con imágenes de dos niñas con cabello castaño y ojos que reflejaban los suyos. Había pasado años convenciéndose a sí mismo de que el embarazo de Sofía era una complicación, que despedirla con dinero había sido la decisión correcta para proteger su imperio. Pero ahora vio la verdad de la manera más simple y cruda posible. Tenía hijas, vivas y respirando, que se convertían en personas de las que se había perdido 8 años enteros. Ningún trato, ningún rascacielos, ningún titular podría borrar esa ausencia, y por primera vez en su vida sintió el peso del arrepentimiento presionándolo con una fuerza sofocante. Los días siguientes fueron una tortura. Iba a su oficina, pero los informes en su escritorio se volvían sin sentido. Los miembros de su junta notaron su distracción, pero nadie se atrevió a enfrentarlo directamente. Asistía a reuniones, firmaba contratos, asentía en las presentaciones, pero todo el tiempo su mente revivía el momento en que los ojos de Sofía se habían encontrado con los suyos al otro lado del salón de baile. No había habido perdón allí, ni rastro de la mujer que una vez lo había mirado con amor. En cambio, había acero, un muro construido con años de sacrificio y supervivencia. Y detrás de ella, Elena y Lucía se habían parado. 2 niñas
que deberían haberlo conocido, que deberían haber corrido a sus brazos, pero que lo miraron como si fuera un extraño. La comprensión lo desgarró sin descanso, dejándolo incapaz de dormir, paseando por su ático en la oscuridad de la noche, preguntándose cómo podría deshacer lo que se había hecho. No pasó mucho tiempo antes de que tomara la decisión de encontrarlas. Tenía recursos, conexiones, influencia que podían descubrir cualquier cosa, pero esta vez los usó no como armas de control, sino como herramientas de desesperación. En cuestión de días, tenía la dirección del pequeño apartamento donde Sofía vivía con las gemelas. Se sentó en su coche fuera del edificio más de una vez, observando desde la distancia cómo Sofía caminaba a casa del trabajo con Elena y Lucía a su lado, sus mochilas rebotando mientras saltaban, sus voces flotando en el aire. Vio la forma en que se reían juntas, la forma en que Sofía se agachaba para besar sus cabezas mientras charlaban, y cada visión lo tallaba más profundamente. Debería haber estado allí para todo: los primeros pasos, las primeras palabras, las rodillas raspadas, los cuentos para dormir. Había cambiado esos momentos por salas de juntas y contratos, y ahora entendía el vacío de una manera que era insoportable. Finalmente, ya no pudo quedarse en las sombras. Una tarde, subió las desgastadas escaleras del edificio de apartamentos, con el corazón latiendo con un nerviosismo que nunca había sentido en negociaciones hostiles o bajo el escrutinio público. Se paró en la puerta, escuchando el sonido amortiguado de la risa en el interior, y levantó la mano para llamar. Cuando la puerta se abrió, Sofía estaba parada frente a él. Su expresión se endureció de inmediato. Se veía diferente a como era hace años, más cansada, más reservada, pero también más fuerte. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules, se encontraron con los suyos sin inmutarse, y por un momento sintió que la mujer que una vez había conocido podía ver a través de la concha hueca en la que se había convertido. «¿Qué quieres?», preguntó ella con frialdad, su cuerpo inclinado para bloquear su visión del interior. La garganta de Marco se tensó, pero se obligó a hablar. «Necesito hablar», dijo en voz baja, su voz despojada de la arrogancia que solía llevar. «Por favor». Hubo un largo silencio, lleno del sonido de las voces de las niñas en el fondo, y luego la pequeña cara de Elena. No, de Sofía. Se asomó por un lado de su madre, seguida rápidamente por la de Lucía. Ambas niñas lo miraron con curiosidad, sus idénticos ojos castaños abiertos y desprevenidos. La vista casi lo hizo caer de rodillas. Tragó saliva con fuerza y logró decir: «Yo solo. Necesito conocerlas. Necesito una oportunidad para intentarlo». Los labios de Sofía se apretaron en una línea fina, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y dolor. «Las palabras no son nada para mí, Marco», dijo bruscamente. «¿Crees que no he escuchado palabras antes? No estuviste allí cuando estaban enfermas, cuando lloraban por un padre que no pude darles, cuando trabajé hasta el agotamiento solo para mantener las luces encendidas. No estuviste allí para nada». Su voz tembló, pero no era debilidad. Era furia perfeccionada por años de supervivencia. «¿Y ahora vienes aquí y crees que puedes decir unas pocas frases y borrar todo eso?» Sus palabras lo atravesaron, sin dejar espacio para la defensa. Asintió lentamente, su voz rota mientras admitía: «Tienes razón. No estuve allí. Les fallé y les fallé a ellas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero cambiar el futuro. No espero el perdón, ni de ti, ni de ellas. Pero no puedo irme de nuevo. No ahora que lo sé. Déjame probarlo. No con dinero, no con regalos.
con mi presencia, con tiempo. Sofía lo estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego abrió la puerta lo suficiente como para dejar que las niñas se retiraran al interior antes de salir al pasillo con él. Su voz era más tranquila ahora, pero firme. Si te refieres a una palabra de lo que dices, lo demostrarás, no lo dirás. No necesitan promesas, necesitan consistencia. Y si les fallas de nuevo, Marco, no tendrás otra oportunidad. Con eso, cerró la puerta, dejándolo parado en el tenue pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida, Marco se sintió despojado de poder, pero lleno de una extraña y humilde resolución. Una vez había creído que construir un imperio definía la fuerza, pero ahora veía la fuerza en la mujer que había criado a sus hijas sola y en las niñas que prosperaban sin él. Mientras bajaba las escaleras, sabía que se enfrentaba a la batalla más difícil de su vida. No por dinero, no por influencia, sino por la oportunidad de ser padre. Y tal vez, algún día, por la oportunidad de recuperar la confianza de la mujer que había destrozado. Marco regresó a su ático esa noche llevando algo mucho más pesado que el peso de un largo día de trabajo o las exigencias de su imperio. Llevaba el eco de las palabras de Sofía, el recuerdo de los ojos de sus hijas y la conciencia de que ninguna cantidad de dinero o poder podría deshacer los años que se había perdido. El silencio de su hogar lo oprimía como un castigo. Las paredes de cristal, que una vez le dieron orgullo, ahora solo le recordaban lo lejos que estaba de la calidez que había vislumbrado dentro de ese modesto apartamento donde vivían Elena y Lucía. No podía dormir, y por primera vez en su vida no intentó ahogar su inquietud en el trabajo. En cambio, se quedó despierto imaginando los momentos que había perdido. Las primeras palabras, los primeros pasos, los cumpleaños llenos de risas que no había estado allí para escuchar. En las semanas siguientes, Marco comenzó a presentarse. No con grandes gestos que pudieran ser descartados como ostentaciones superficiales de riqueza, sino con acciones constantes y deliberadas. Le preguntó a Sofía si podía llevar a las niñas a la escuela, y aunque ella dudó al principio, lo permitió con serias advertencias en sus ojos. Tomó sus pequeñas manos en las suyas, nervioso y torpe mientras intentaba seguir sus parloteos, respondiendo a preguntas sobre por qué el cielo era azul o cómo se construían los edificios altos. Al principio las niñas se mostraron cautelosas, mirándolo con una curiosidad educada en lugar de afecto. Pero Marco no se detuvo. Las llevaba todas las mañanas que podía. Regresaba todas las tardes cuando Sofía se lo permitía. Y aprendía los pequeños detalles de sus vidas que significaban todo para ellas. El amor de Elena por dibujar animales, la fascinación de Lucía por las historias de lugares lejanos. Las tardes eran más difíciles, llenas de silencios incómodos, mientras intentaba encajar en un mundo que había estado completo sin él. Se sentaba en la mesa de la cocina de Sofía, ayudando con la tarea, tropezando con las palabras de ortografía mientras Elena se reía de sus errores, y escuchando pacientemente mientras Lucía explicaba un problema de matemáticas con una confianza sorprendente. Aprendió a cocinar panqueques mal, quemando los primeros hasta que las niñas se rieron e insistieron en que sabían bien de todos modos. Dejó que le trenzaran el cabello con cintas de colores, soportando sus risas mientras Sofía se mantenía a un lado, con los brazos cruzados, ocultando una sonrisa que no quería que él viera. Estos pequeños momentos imperfectos desmoronaron las paredes entre ellos, y para Marco, cada risa, cada mirada compartida,
cada abrazo de las gemelas se sintió como una redención. Sofía observaba con cuidado, su corazón dividido entre el recuerdo de su crueldad y la evidencia de su cambio. No podía borrar las noches en las que había llorado sola, los días en los que había luchado contra el agotamiento mientras criaba a 2 hijos sin ayuda. El perdón no llegó fácilmente, pero no podía negar que el hombre sentado en el suelo, con cintas en el cabello y risas en los ojos, no era el mismo que se había burlado de ella 8 años antes. Se recordaba a sí misma a diario que él tenía que demostrar su valía no a ella, sino a sus hijas, y lo medía por la constancia de su presencia. Para su sorpresa, él no falló. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Elena se cayó del columpio del parque y se raspó gravemente la rodilla. Sofía se apresuró a ir hacia ella, pero Marco ya estaba allí, arrodillado junto a su hija, con la cara pálida de preocupación. Limpió la herida con cuidado. Sus manos temblaban mientras intentaba calmar sus lágrimas, y luego la levantó suavemente en sus brazos. Mientras Elena se aferraba a su cuello, susurrando entre sollozos que le dolía, los ojos de Marco se encontraron con los de Sofía al otro lado del parque. En ellos, ella vio miedo, arrepentimiento y un amor tan crudo que atravesó sus defensas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Por primera vez, estaba verdaderamente presente. Pasaron los meses, y poco a poco la familia comenzó a sanar. Las niñas comenzaron a buscar a Marco cuando entraba en la habitación, tirando de sus manos y pidiéndole que se uniera a sus juegos. Hacían dibujos de él junto con su madre, deslizándolos tímidamente en sus manos, y él los guardaba todos, almacenándolos en un cajón de su oficina, como si fueran los contratos más valiosos que jamás hubiera firmado. Sofía todavía mantenía su guardia, pero no podía ignorar la alegría en los ojos de sus hijas, o la forma en que estaban prosperando con su padre en sus vidas. Una tarde, Marco invitó a Sofía y a las gemelas a su yate, no para una fiesta o un espectáculo, sino simplemente para pasar tiempo juntos. El sol poniente pintó el cielo de oro y carmesí, y las niñas se apoyaron en la barandilla, sus cabellos brillando con la luz, sus risas resonando en la cubierta. Marco se paró junto a Sofía, su mirada no en el horizonte, sino en la familia que casi había perdido. Su voz era tranquila, despojada de orgullo. Fui un tonto, Sofía. Pensé que el dinero y el poder lo eran todo. Pensé que el amor me hacía débil. Pero ahora veo que estaba equivocado. Estas niñas, tú, esta vida, es lo único que importa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo elegir quién soy ahora. Y elijo estar aquí, contigo, con ellas, todos los días. Sofía lo miró durante mucho tiempo, las olas rompiendo suavemente debajo de ellos, los gritos de las gaviotas llenando el silencio. No respondió con palabras, pero cuando Elena y Lucía volvieron corriendo y les tomaron las manos, tirando de ellos hacia la proa del yate, ella no se soltó. Y Marco, sintiendo la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos, supo que el perdón podría no ser totalmente suyo todavía, pero la esperanza sí lo era. Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo, Marco se dio cuenta de que finalmente había construido algo más grande que cualquier imperio, algo que una vez había descartado como debilidad, pero que ahora entendía como fuerza. No eran rascacielos, ni riqueza, ni poder. Era familia. Y esta vez, nunca la dejaría escapar de nuevo.